¡La lucha sigue! Buenas tardes a todos ustedes, compañeros. Nosotros somos un pequeño grupo de adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y también estamos aquí para manifestarnos contra esta masacre, contra nuestro pueblo hermano palestino. Estamos muy indignados, estamos muy dolidos. Lo que voy a leer es un texto que se realizó en el 2009 por el subcomandante insurgente Marcos. Y bueno, esto nada más nos dice que la masacre es en cada momento, para recordar en ese momento lo que se dijo. En Gaza hay un ejército profesional asesinando a una población indefensa. ¿Quién que es abajo y a la izquierda puede permanecer callado? ¿Sirve decir algo? ¿Detienen alguna bomba nuestros gritos? ¿Nuestra palabra salva la vida de algún niño palestino? No sabemos ustedes, pero nosotros zapatistas del EZLN, sabemos lo importante que es en medio de la destrucción y la muerte escuchar unas palabras de aliento. No sé cómo explicarlo, pero resulta que sí, que las palabras desde lejos tal vez no alcanzan a detener una bomba, pero son como si se abriera una grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colara. El pueblo palestino va a resistir y a sobrevivir y a seguir luchando, y a seguir teniendo la simpatía de abajo por su causa. Y tal vez un niño o una niña de Gaza sobrevivan también. Tal vez crezcan y con ellos la indignación, la rabia, el coraje. Tal vez se hagan soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina. Tal vez se enfrenten combatiendo a Israel. Tal vez lo hagan disparando un fusil. Tal vez inmolándose con un cinturón de cartuchos de dinamita alrededor de su cintura. Y entonces, allá arriba escribirán sobre la naturaleza violenta de los palestinos y harán declaraciones condenando esa violencia, y se volverá a discutir si sionismo o antisemitismo. Y entonces nadie preguntará quién sembró lo que se cosecha. Por los hombres, mujeres, niños y niñas y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, subcomandante insurgente Marcos. Esto fue escrito el 4 de enero del 2009. Gracias, compañero. Palestina vive, vive, la lucha sigue, sigue. Palestina vive, vive, la lucha sigue, sigue. Amigas y amigos, yo no tengo ningún cargo, nada más soy fiel seguidor de la causa palestina. Soy Pavel Meléndez de Oaxaca y quiero decirles a toda la gente que no conoce esta causa que se sume, porque genocidio, sea de donde sea contra quien sea, hay que condenarlo. Y efectivamente también quiero reconocer a algunos amigos que, a pesar de ser israelitas y judíos, apoyan la causa palestina. Y por eso nosotros sabemos que no se trata del pueblo judío solamente, sino de ese gobierno represor. Porque los mexicanos, enfrente de donde está mi paisano, el presidente Benito Juárez, sabemos que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ese derecho lo tiene el pueblo palestino a tener un Estado, a tener una nación, a tener dónde vivir, a tener paz. Como platicaba yo con una amiga en Ramallah, de que es imposible imaginar que un niño palestino vaya a la escuela con paz y regrese en paz a su casa. A veces parece que no van a regresar nunca. Y esto que el gobierno israelí ahora ha perpetuado en contra del pueblo palestino es una realmente simulación y es una implantación de la desaparición de esos 3 jóvenes que después casualmente aparecieron en el territorio palestino. ¿Por qué? Primero, cuando desaparecieron, ellos declararon que estaban secuestrados, y ¿por qué no dijeron que estaban desaparecidos? Eso es muy sospechoso, pero condenamos tanto la muerte de esos 3 jóvenes como la muerte de los miles de niños. Por eso los mexicanos conscientes, libres del derecho que tenemos para exigirle al gobierno israelí
del señor Benjamín Netanyahu que cese esta masacre. Y exigimos también al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como mexicanos libres, a que a través de la Cancillería haga primero una declaración realmente contundente en contra de esta masacre. Que el señor Benjamín Netanyahu y todos los que vinieron en el último reunión bilateral no son los que deben demandar la agenda de la reforma y de la política exterior de este país. Primero, que se condene esa masacre para que termine en Palestina y en la Franja de Gaza. Segundo, exigimos al gobierno de la República Mexicana que reconozca la delegación palestina como una embajada formal, como lo merece un Estado libre como es Palestina. Porque no es posible que seamos el único país de América Latina que nuestro gobierno no haya reconocido a la embajada palestina como una embajada de pleno derecho, y que el señor embajador no sea reconocido con todas las facultades como cualquier Estado soberano del mundo. No es posible que México sea el único país que esté bajo el mando de esta bandera bicolor. No es posible. Por eso estamos aquí, amigas y amigos, exigiendo y solidarizándonos con el Estado palestino, que realmente merece tener un territorio para vivir en paz y con amor a quien quiera que sea nuestra creyente religiosa. Que Dios bendiga al pueblo palestino. ¡Que Dios lo bendiga! Gracias. Palestina, Palestina, Palestina libre. Palestina, 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 libertad a Palestina. ¡Libertad! Libertad para Palestina. Todos somos 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 Palestina. Nosotros, escribimos un texto, somos un grupo de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y una compañía de Derecho, y así, ¡Duro! 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 y escribimos un texto relacionado con esto y el sionismo y el Estado, la nación. Somos anticapitalistas y no creemos en el nacionalismo ni en todas esas banderas, ¿no? En últimos días, el Estado de Israel ha llevado a cabo sobre la Franja de Gaza la operación Protección de Frontera, que consiste en una serie de bombardeos a lo largo y ancho del territorio controlado por Hamas. Este tipo de ataques, que tan solo en estos días han cobrado ya casi 40 víctimas, no son los primeros ni serán los últimos que realice el Estado sionista en los territorios controlados por palestinos en Palestina. Basta con recordar la operación Plomo Fundido. Los dos micrófonos. Basta con recordar la operación Plomo Fundido entre diciembre de 2008 y enero de 2009 o los constantes bombardeos en 2012. No está de más conocer los pormenores de esta vil operación militar, pero ello no es suficiente. Es importante entender la ocupación que ejerce el Estado de Israel desde un panorama más amplio. El Estado de Israel tiene sus orígenes en la ideología que le dio sentido a su existencia, es decir, el sionismo. Esta ideología nacionalista consiste en la unión de la religión con el concepto de nación. Predica la doctrina de que los judíos son un solo pueblo, una sola nación, con una sola tierra. Por tanto, cada judío alrededor del mundo deberá constituir una sola nación, por lo cual debe abandonar su exilio para regresar a Palestina, lo que ellos llaman Eretz Israel. Cabe recalcar que el auge de la ideología sionista está directamente relacionado con los horrores de la Alemania nazi y los demás países colaboracionistas, que en la Segunda Guerra Mundial cientos de miles de judíos europeos emigraron a Palestina para resguardarse. Con la finalidad de aumentar su zona de influencia en la península arábiga, varios países europeos, entre ellos el Reino Unido, apoyaron a los sanguinarios grupos paramilitares sionistas, entre ellos Haganah, que buscaban acomodar al lugar y aún por encima de la vida de los palestinos, que son población local, construir su propio Estado-nación. Es importante entender que el sionismo es una ideología ultranacionalista que propaga las ideas de una presunta superioridad racial, y tal como lo sugieren los nacionalismos europeos en la Segunda Guerra Mundial. En palabras del abogado austríaco Theodor Herzl, fundador del sionismo contemporáneo, para Europa nosotros constituiremos en Palestina una muralla contra Asia. Seremos el centinela avanzado de la civilización contra la barbarie.
La creación del Estado de Israel entre 1947 y 1948 cobró la vida de miles de personas y, según diversas fuentes, provocó 1.5 millones de refugiados que tuvieron que huir de sus hogares debido a verdaderas matanzas a manos de grupos sionistas. Para llevar a cabo la misión civilizadora, entre comillas, de los judíos europeos en el salvaje, entre comillas, mundo árabe, resultaba fundamental la segregación racial y la implantación colonial en los territorios palestinos. Por ello, cuando la población local abandonaba sus hogares tras las violentas incursiones de Haganah u otros grupos paramilitares sionistas, los colonos justificaban su apropiación de la tierra al decir que se encontraba abandonada. Dichos instrumentos han sido desde su creación la base del Estado de Israel. Su identificación con una raza determinada los conduce a una autosegregación sostenida por un principio racista. De ahí que se le conozca como el Estado racista y genocida de Israel. En la actualidad todavía podemos ver estos mecanismos llevarse a cabo. Miles de palestinos no tienen acceso a su lugar de origen y difícilmente pueden transitar libremente por los territorios que, según instancias internacionales, deberían de ser administrados por los propios palestinos. Lo anterior es un claro ejemplo de que en esta zona de conflicto hay intereses más fuertes que el hacer respetar los acuerdos internacionales. Por ejemplo, la ciudad de Hebrón en Cisjordania está habitada por unas 160.000 personas, de las cuales únicamente 500 son colonos judíos. Sin embargo, ellos están resguardados por las fuerzas militares sionistas, las cuales llevan a cabo constantes abusos contra la población local. El muro que separa Cisjordania e Israel, el bloqueo contra la Franja de Gaza, el despojo de las aguas y las mejores tierras, el asesinato de pescadores, campesinos y civiles en general, los checkpoints, las terribles condiciones laborales de los palestinos, beduinos e inmigrantes negros en las ciudades controladas por Israel, entre muchos ejemplos más, son pruebas suficientes para ilustrar los principios racistas del Estado de Israel. También hemos de mencionar la estrecha relación que tuvo Israel con las dictaduras latinoamericanas, africanas y asiáticas entre la década de los años 1960 y 1980. Israel colaboró con Videla en Argentina para asesinar judíos con la finalidad de implementar un programa donde se les facilitaba a los judíos argentinos emigrar a Palestina. Para continuar con la colonización sionista, este programa se llamaba La Opción. Israel también proporcionó arsenal militar a genocidas como Ríos Montt en Guatemala. Actualmente la presencia sionista en México es abrumadora. En los últimos años Israel ha asesorado a México con estrategias militares y policiales para combatir agentes subversivos del orden establecido, tales como los zapatistas. De la misma manera, la poderosa élite económica sionista se ha manifestado en todo el país, por ejemplo, con la jugosa remodelación de la Alameda de la Ciudad de México. Más allá de los poderosos aliados con los que cuenta Israel en el sistema internacional interestatal, también es necesario mencionar el papel colaboracionista que ha jugado la burguesía palestina en esta masacre. Por lo tanto, enfocar la ocupación sionista en Palestina en un simple conflicto entre naciones o religiones es erróneo. La élite política y económica sionista presente en Palestina y en el resto del mundo se sostiene mediante la explotación de hombres y mujeres palestinos, etíopes, beduines, pero también judíos. Por ello, compañeros, nuestra meta no debe ser establecer un Estado-nación palestino para que se subordine, como muchos en la región, a los intereses de Israel y las potencias de la tríada. La meta no debe ser crear una Palestina soberana para que esté dominada por la burguesía nacional, tal y como ocurrió en todos los países que se descolonizaron en África y Asia en el siglo XX, como Argelia ahora. La meta no debe ser vencer a un amo para sustituirlo por otro un poco más benevolente. La meta debe ser acabar con la explotación del hombre por el hombre y de todos los mecanismos que los opresores utilizan para ello. Para conseguirlo no debemos hacer énfasis en las diferencias entre naciones, ya que esto beneficia a los pequeños grupos que pueden acceder al poder estatal, es decir, la élite económica. Debemos hacer énfasis en los puntos en común que nos unen como clase oprimida. En el caso palestino se traduce en condenar la existencia misma del Estado de Israel, pero sin caer en un apoyo burdo al nacionalismo palestino. ¡Abajo el Estado racista y genocida de Israel! ¡Abajo! ¡Abajo los Estados-nación y la burguesía nacional e internacional! ¡Abajo! ¡Fuerza al pueblo palestino que se defiende de los ataques sionistas y lucha por la libertad! ¡Fuerza Palestina! ¡Palestina!